Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el Proyecto Sabiamente y el día de hoy les queremos hablar de un tema muy interesante que la verdad ha sido muy distorsionado también. Y eso tiene que ver con qué es ser asertivo. La verdad es que hay muchas situaciones que nos han llevado a confundir este término porque a veces se ha visto como agresividad o se ha visto como algo negativo o se ha visto como formas raras de expresarse de repente, pero hoy vamos a ver que la asertividad es una forma de comunicarse que tiene que ver con el buen autoestima y con el bienestar mental. De hecho, la ciencia sabe que las personas que son asertivas son aquellas que tienen una autoestima alta. ¿Y esto por qué? Porque para ser asertivo se requiere sentirse seguro de sí mismo, ser determinado y no estar buscando el reconocimiento de los demás, que justamente son las características de una persona que tiene baja autoestima. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que la asertividad tiene que ver con que tengas un desarrollo en inteligencias emocionales muy importantes y por supuesto esta es una de ellas. La asertividad es aquella persona que se planta y dice lo que quiere decir de la forma más correcta y delicada, pero además en el momento adecuado y a la persona que se lo tiene que decir. Justamente esto parece un arte, así lo dijo Aristóteles, ¿no? Esa persona que es asertiva tiene que estar cuidando todos esos eventos, el momento, el lugar, cómo lo maneja, a quién se lo maneja, de qué manera lo hace. Imagínense, por supuesto, esto requiere de un desarrollo personal importante en muchos aspectos. Primero, porque la persona asertiva siempre va a buscar salvaguardar sus derechos. Esto es muy importante porque algunos teóricos han hablado de que aquella persona que es asertiva tiene que estar siempre aprendiendo de esto, ¿no? Lo primero es que la asertividad no se vaya a la agresividad, ¿no? Que sea algo muy delicado, por eso es tan artístico, ¿no? Porque no vamos a estar diciendo cosas que puedan ser de alguna forma ofensivas o que puedan ser un insulto o que puedan ser un juicio de valor en contra de los demás. El asertivo no hace eso y no necesita de eso. 2. Es muy importante que el asertivo identifique cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque eso caracteriza a las personas asertivas. Van a estar buscando defender sus derechos. Pero, aquí déjenme decirles algo. Alguien que es muy narcisista no puede tener asertividad porque solo está viendo sus derechos. El asertivo ve sus derechos y considera iguales el derecho de los demás. Entonces por ahí es donde podemos ver que el asertivo tiene rasgos de personalidad muy desarrolladas. Otra situación es que el asertivo necesita aprender a quitarse todos esos bloqueos emocionales que no lo dejan expresarse. Aquí esto de calladitas nos vemos más bonitas está totalmente anulado de alguien que es asertivo. El asertivo defiende sus derechos, sus argumentos y no se ve bloqueado por la culpa, por la vergüenza, por la humillación o por el miedo a qué dirán de sus opiniones. El asertivo emite sus juicios, sus pensamientos, sus emociones y hace valer sus derechos, por supuesto. Y bueno, el tercer punto muy importante también del asertivo es que es una persona que va a practicarlo, que no se va a quedar solamente, bueno, aquí con esta persona lo practico y con ellos no porque me dan miedo, ellos me caen gordos o son difíciles. No, la persona asertiva está practicando constantemente esta parte de defender sus opiniones, ser determinado y buscar sus objetivos, siempre pensando en el bienestar de los demás. Entonces ahí es donde podemos ver que la asertividad es un conjunto de cualidades, ¿no? El asertivo debe ser alguien, como bien dice la ciencia, que ya tiene una autoestima tan desarrollada que le permite ser el mismo enfrente de quien sea. No va a buscar su reconocimiento, no le interesa qué piensen de él y los juicios de los demás no le son importantes porque en realidad él está viendo por cuidarse a sí mismo y también considerando el bienestar de los demás. Entonces ahí es donde podemos ver que el asertivo también requiere de empatía y por supuesto esas son ya muchas cualidades, o sea que ya estamos viendo que ser asertivo de verdad es un arte. Pero amiga, platícanos qué otras cualidades o artes tiene ser asertivo.
Si tú quieres ser asertivo, es necesario que cuides estos aspectos que te vamos a mencionar. Y el primero es cuidar tu postura corporal. Cómo estás comunicando dice muchísimo más que realmente lo que estás comunicando. Si yo voy y te estoy diciendo con un lenguaje agresivo, con un lenguaje corporal que denota esta agresividad que va hacia afuera, que estoy pues justamente teniendo gestos de bastante enojo, de ira, pues por lo tanto mi lenguaje corporal sí va a interferir en el mensaje que quiero transmitir y cómo se escucha, ¿no? Para el otro. También, por ejemplo, si tengo un lenguaje corporal, pues donde me hago chiquita, donde, híjole, como que me está dando pena esto que te estoy diciendo, como que pues la verdad trato de esconderme, entonces también eso va a contribuir a que el mensaje que yo estoy emitiendo pues venga con una pequeña distorsión o que la otra persona se dé cuenta que lo que estoy diciendo es totalmente incómodo para mí, ¿no? Entonces la manera en la que yo estoy utilizando mis gestos va a interferir bastante en el mensaje que yo estoy comunicando. ¿Cuál sería un lenguaje asertivo, corporal, efectivo? Pues sería el tener los hombros erguidos, el estar en una posición cómoda, el tener una receptividad ante el otro, una apertura, no tener mis brazos cerrados, ni mis piernas cruzadas, sino que pues estar completamente frente al otro, escuchándolo y teniendo esta receptividad, sobre todo ante lo que estamos comunicándonos entre ambos, ¿no? Otro segundo punto bien importante de cuidar es mi tono de voz. ¿Cómo lo estoy diciendo? Y sobre todo, ¿qué lenguaje es el que estoy utilizando? Por ejemplo, si yo estoy perdiendo el control de mis emociones, esto se va a notar bastante en mi tono de voz. Yo voy subiendo de tono, yo voy cambiando completamente el cómo me estoy dirigiendo a ti y por lo tanto eso va a generar que la discusión o esta plática que estamos teniendo pues pase a diferentes tonos que no queremos llegar para poder realmente llegar a una solución o acuerdos ganar-ganar, que es lo que queremos lograr por medio de la asertividad. También si mi tono de voz es bastante chillón o le cuesta trabajo entenderse o es bastante bajito, no quiero que casi me escuchen las personas, pues claro que va a interferir en el mensaje que estás comunicando. Todos nuestros cambios de tono de voz van interfiriendo en lo que escucha el otro, en cómo lo escuchan. No es lo mismo decir, híjole, llegaste bien tarde, no es posible, a decir, otra vez llegaste tarde. ¿Cómo es posible que vuelva a suceder una vez más? Es totalmente diferente a lo que se escucha y también tiene que ver mucho con la reacción que va a tener el otro cuando escuche mi mensaje. Si yo uso un tono de voz agresivo, es normal que la otra persona cuando me escuche se ponga inmediatamente a la defensiva porque se siente atacado. Si yo uso un tono de voz bastante suave, es muy fácil que la otra persona ignore mis necesidades realmente porque ni siquiera yo estoy segura de cómo transmitirlas, de si son reales, de si merecen ser escuchadas por el otro. Entonces, cuidar estos dos aspectos es sumamente importante para tener una comunicación asertiva. Vamos por más habilidades. Platícanos, amiga, qué otras habilidades tendremos que desarrollar para tener la asertividad. Claro, pues ya dijimos, ¿no? El ser asertivo parece que es algo que habla mucho del bienestar mental de la persona. Entonces, desde ahí nos estamos proyectando, si nos fijamos, tanto este lenguaje físico que estamos comentando ahorita, que es tan importante, como la gente se proyecta con esa seguridad, con esa fluidez, estamos teniendo pues un manejo físico muy adecuado, también en la forma en la que el asertivo se dirige a las personas. Si nos fijamos, esto es algo de verdad muy artístico, porque es muy fácil caer en estos errores y por eso es que a veces la asertividad, algunas personas sí lo han llegado a confundir con agresividad, porque sí, hay conductas que obviamente llegan a ser agresivas y que eso no tendría que ver con la asertividad. Por ejemplo, esto de hacer generalizaciones o etiquetas globales de las personas, ¿no? Tú siempre has sido un flojo. Tú siempre te has equivocado. Tú eres una persona que siempre ha fracasado.
Imagínense qué tan asertivo les parece un comentario de esos. ¿Les parece un comentario que no es agresivo? ¿Les parece un comentario que de alguna forma va a activar a la persona, la va a motivar o le va a dar pues todo ese empuje que necesita para sentirse mejor? Por supuesto que no. Estas no son conductas asertivas. Esta no es la manera de dirigirse a nadie si queremos hacerlo bien, por supuesto. Y se supone que el asertivo sí está buscando su bienestar personal, por supuesto, porque es inteligente, quiere vivir bien, quiere cuidarse. De hecho, la persona asertiva pues finalmente busca eso, que sus relaciones sean de tanta calidad, que tenga un bienestar mental a raíz de socializar con esas personas que también están en su nivel, ¿no? Entonces, eso es una inteligencia emocional. Estamos viendo que el hecho de ser tan dirigidos hacia una situación que la hacemos grande o la magnificamos o la hacemos como general, puede hacer que la otra persona se lastime. Por supuesto que sí. Entonces, esta manera de dirigirnos la tenemos que modificar y tenemos que trabajar constantemente en ella. Acuérdense que el asertivo trabaja en eso y trabaja en eso y trabaja en eso y no se detiene. El hecho de decir yo así soy y no voy a cambiar, pues eso no es una cualidad del asertivo. De hecho, el asertivo dice, me equivoqué en esto, sí, me expresé de una forma inadecuada, lo reformulo para ti, ¿no? Lo digo de otra forma. Ese es el asertivo. No el que dice que pues así nació y que pues ni modo, él así habla, así se expresa, así me enseñaron desde que yo era pequeñito allá en mi casa. Por supuesto que eso no cabe en la asertividad, porque la asertividad es una práctica. Cualquier persona puede llegar a ser, desde ser muy agresivo, desde de verdad estar siempre enjuiciando a los demás, tú siempre estás de flojo, tú siempre te equivocas, a darle esa transformación y que la persona empiece a expresarse de formas distintas. Eso sí sucede y esas sí son de las habilidades del ser humano. Podemos llegar a ser todos asertivos finalmente, pero se requiere de un trabajo personal, por supuesto que no va a venir de la nada todo esto. Ahora veamos que esto pues es uno de los mayores errores y que la agresividad no tiene nada que ver con la asertividad, sino es totalmente al contrario, es un polo opuesto. El asertivo no es agresivo, el asertivo sí es claro, sí es directo y sí es determinado. Eso es muy diferente. Y si no nos gusta que nos digan las cosas claras y directas, ahí nosotros somos los que tenemos el problema, no el asertivo. El asertivo está diciendo las cosas sin ofenderte, sin agredirte y está llegando a su punto. Y si eso te ofendió, tendrás que trabajarlo tú porque eso es un lenguaje totalmente adecuado. La persona buscó que entendieras y de forma clara y directa. Entonces ahí podemos ver que eso es justamente la forma en que todos debiéramos de comunicarnos y no dándole vueltas y no adornándolo y no maquillándolo, porque eso a veces hace que sea más confuso, más difuso, la persona no tiene el mensaje y entonces ahí es donde hay una comunicación súper difusa y no estamos llegando al objetivo. Entonces eso es justamente lo que tenemos que cuidar. No estigmatizar, no etiquetar, no generalizar, no globalizar con los demás, porque eso es justamente en contra de ser asertivo. Pero ¿qué otra habilidad, amiga, tendrá el asertivo? Pues si no vamos a criticar, si no vamos a juzgar, si no nos vamos a fijar en todas estas características negativas, ¿qué sí tendríamos que hacer? Es hablar todas nuestras necesidades desde el yo. Yo lo necesito, a mí me está pasando esto, híjole, es describir exactamente qué es lo que me está afectando sin tener que ir a poner algún calificativo negativo, destructivo en tu persona, ¿no? Y esto requiere una práctica constante para poder responsabilizarnos de nuestras emociones, de nuestras necesidades, de nuestras heridas, porque muchas veces también eso influye, ¿no? Yo me estoy sintiendo así cada vez que te vas y no me avisas que vas a llegar un poco tarde, entonces yo me siento preocupada, siento que no estoy contando contigo para cuidar mis emociones. Eso es hablar desde el yo, no decir eres un desconsiderado, siempre me haces lo mismo,
es que así te educaron, pues claro, qué educación ibas a recibir si creciste con tus padres. Todo eso, al final de cuentas, es todo lo contrario a la asertividad. Pero ¿qué sí tendría que hacer una persona asertiva? Es decir, yo necesito esa llamada porque para mí es importante tenerla. A mí me suceden estas cosas con lo que tú haces, ¿no? Ya no me voy a ir a juzgar, sino que voy a tomar la responsabilidad de lo que está sucediendo, de cuál es la problemática y cómo me está afectando a mí para poderla manifestar de una manera asertiva. Aquí también vamos a escuchar la parte del otro, no solamente tú eres el malo dentro de esta relación, no solamente tú haces, sino que los dos estamos contribuyendo de algún modo para que esta interacción pues siga sucediendo. Entonces también quiero explorar un poco lo que tú estás viviendo, cómo estás viendo la situación, por qué te está costando trabajo también generar estas conductas que necesito para que funcione la relación. Pues es esa parte empática hacia el otro, es tener también esa asertividad para escuchar a los demás y respetar sobre todo sus derechos humanos. Y lo último y más importante es establecer límites claros. Recordemos que los límites son aquellas reglas que tenemos entre ambos, con una persona, en un grupo, en una sociedad, para la verdadera socialización, ¿no? Para poder tener estas reglas que nos ayuden a respetarnos, a tomar nuestros roles en la relación, a también saber hasta dónde sí y hasta dónde no nos corresponde ciertas cosas. Y la mayoría de los problemas con las interacciones humanas pues es justamente esta falta de límites o estos límites tácitos que se dan entre las personas y que realmente no se hablan ni se establecen. La persona que tiene una asertividad establece límites claros, los puede decir sin sentirse incómodo con ellos realmente y también hace que se respeten sus límites, ¿no? Recuerda que todos los límites tú los pones, pero es tu responsabilidad también respetarlos. ¿De qué se trata esto? Pues que si yo le digo a una persona, oye, no me estés gritando, ¿sí? Y la persona sigue haciéndolo, yo sigo diciendo, no me grites, no me grites, pues yo no estoy respetando límites, simplemente yo me retiro porque yo no permanezco en un lugar donde estoy siendo ofendido o agredido o me están gritando, ¿no? Eso es respetar yo mi propio límite. Y así como yo pido que se respeten mis límites, pues también voy a respetar los de los demás. Voy a ser también respetuoso ante las necesidades individuales de otras personas o ante lo que ellos consideran reglas importantes para la convivencia entre nuestra relación. Entonces, qué importante aprender a ser asertivo para tener buenas relaciones, relaciones sanas, relaciones nutritivas, que además se ha comprobado que aumentan la vitalidad, la salud, aumentan la longevidad y sobre todo nos hacen sentir bien cuando realmente tenemos pues este tipo de relaciones y cuando aprendemos a decir nuestras necesidades de una manera asertiva. Así que pon en práctica todas estas habilidades que hoy te hemos compartido y platícanos, ¿has podido realmente comunicarte asertivamente? Te mandamos un fuerte abrazo, nosotros somos el proyecto Sabiamente.